You got to know, now it's how we I get that just for being you must be absolute predator. We do not even have any enemies. Maybe they're not anymore watching us there, thinking that someday we will be dead. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Zero no Tsukaima, ni de Prototype, todos los derechos a sus respectivos autores. Capítulo 1. Ritual. Henrietta caminaba por su habitación con impaciencia que brotaba de cada paso y gesto que hacía. Irritante. No había otra palabra para describir la situación actual. Ella ya sabía y entendía que como princesa de Tristane tenía ciertas responsabilidades. Y por superfluos que puedan parecer algunos de ellos, sin duda era vital para ella cumplir con esas obligaciones si quería mantener sus apariencias de heredera al trono. Eso, sin embargo, lo agravó aún más porque significaba que no podía salirse de dichos deberes para ocuparse de asuntos más urgentes, o al menos participar en actividades más agradables. Su Alteza, dijo el cardenal Mazarin, por favor, siéntese. Henrietta lo ignoró. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera a los criados que preparaban sillas y mesas ante un robusto escenario de reluciente mármol blanco adornado con ricas sedas y terciopelo. Cerca de allí, muchos de los estudiantes de la academia descansaban en el césped con el uniforme de la escuela, disfrutando de la cálida luz del sol y charlando entre ellos. Más lejos, más allá de los límites de la academia, pudo ver carruajes que se dirigían lentamente hacia la escuela. Princesa Henrietta, dijo Mazarin de nuevo. ¿Qué? Henrietta finalmente respondió, un poco más groseramente de lo estrictamente apropiado. Es impropio que su Alteza se comporte de esta manera, dijo Mazarin con paciencia de abuelo. Siéntate y espera. No puedo evitarlo, resopló Henrietta, aunque hizo lo que él le ordenó y se sentó en una silla frente a él. Ya hemos pasado horas aquí, encerrados como prisioneros. Al menos me gustaría ir a tomar un poco de aire fresco. Si lo que desea es aire fresco, abra la ventana. Sabes que eso no es lo que quise decir, espetó Henrietta. Quiero ir afuera. Y ya sabes por qué no puedes hacer eso. La cantidad de conmoción que causaría entre el personal y los estudiantes interferiría con los preparativos. Henrietta no negó esas palabras. Aunque a ella no le gustó, honestamente no podía estar en desacuerdo con él. Sin embargo, no cambió el hecho de que ella también decía la verdad. Se les había proporcionado la mejor habitación para invitados que la Academia de Tristane tenía para ofrecer, y era una excelente jaula. Con un suspiro, Henrietta se puso de pie y volvió a acercarse a la ventana. Todo esto habría sido mucho más soportable si se le hubiera permitido al menos visitar a su mejor amiga, Louise. El hecho de que estuviera tan cerca de ella, pero sin poder verla realmente, era casi enloquecedor. Había considerado llamar a Louise a su habitación, pero Mazarin había rechazado esa idea. No se podía ver que una princesa, dijo, favoreciera tan descaradamente a uno de sus súbditos sobre todos los demás. Los rumores solo la lastimarían a largo plazo. Allí había una sabiduría que Henrietta no pudo refutar. Pero, de nuevo, eso no significaba que tuviera que gustarle. Parece que se están divirtiendo, murmuró Henrietta con nostalgia. Sí, dijo Mazarin. Pero ese es el precio de la realeza. El placer personal de uno es una preocupación secundaria en comparación con el bien de la nación. Es un destino que no le desearía a nadie. Una carga pesada. No tengo ninguna duda de que soportarás bien esa carga cuando asciendas al trono, como lo hizo tu padre antes que tú. Henrietta miró a Mazarin. ¿No crees que este es un mal momento? Me temo que no lo sigo, Su Alteza. Con tantas preocupaciones más urgentes a la mano, ¿no crees que nuestro tiempo estaría mejor gastado en esos temas? Comparado con eso, asistir a esto, hizo un gesto hacia afuera, parece una frívola pérdida de tiempo. Es precisamente porque estamos en tiempos tan inciertos que estamos aquí. No es el acto de convocar en sí mismo lo que es importante. Lo que importa es que es tradicional que el heredero al trono participe en la Academia Familiar Festival de Invocación. Al mantener estas tradiciones incluso frente a la adversidad, aseguramos a la gente que, a pesar de las dificultades que puedan aguardar a Tristane, sus gobernantes seguirán siendo sus guardianes infalibles. Eso parece engañoso.
Mazarin sonrió. Como la guerra, el lenguaje de la política es un engaño. Henrietta miró fijamente los carruajes que se acercaban a la academia. Ahora estaban más cerca, aunque al ritmo que avanzaban todavía estaban al menos a media hora de distancia. Sin embargo, ese ritmo no parecía en absoluto flojo. Más bien, tenía un cierto aire, como una procesión real. Tenía sentido, ya que cada uno, lo sabía, llevaba a las familias de los estudiantes de segundo año. Eso significaba que todos eran nobles de al menos cierta importancia. Tales nobles tenían la tendencia a comportarse siempre como alguien nacido con el pedigrí más alto, o al menos fingirlo cuando pensaban que alguien podría estar observándolos. Henrietta suspiró mientras observaba cómo se levantaba el polvo. Una carga pesada, en verdad. Sobre las aguas de la costa de Manhattan, el fuego con el calor de un sol recién nacido floreció hacia afuera. Su resplandor hirvió el océano. Su calor incineró las nubes. Y todos los que sufrieron la desgracia de soportar su ira fueron quemados hasta la nada. Pero el arma destinada a matar a millones falló. Los inocentes se salvaron de las llamas de la perdición. El culpable quedó libre de su retribución. Este día no hubo víctimas. Sin víctimas, salvo una. Alex Mercer gritó cuando un dolor como nunca antes lo había sentido se apoderó de él, pero su voz se perdió en la explosión. Fue tragado entero por las abrasadoras llamas. En un instante, su helicóptero se vaporizó, su ropa se quemó, su carne se derritió y escoria, y sus mismos huesos se carbonizaron. Pero no era un ser ordinario. Incluso mientras el fuego continuaba destruyendo su cuerpo se regeneraba continuamente, escapando de la aniquilación por el hilo más desnudo. Fue un círculo vicioso, pero no sin fin. Porque mientras él era fuerte, el poder de un arma nuclear era aún más fuerte. Pronto, no pudo recuperarse más. Alex cayó al océano hirviendo. Ahora no existían rastros de su antigua forma humana. Los incendios lo habían purgado de eso. Lo redujo a nada más que una bola de baba, una mancha empapada en el agua de mar irradiada. Y cuando todo parecía perdido, cuando parecía que incluso este remanente del monstruo de Manhattan sería borrado, los incendios se desvanecieron, su energía finalmente se había agotado. En su lugar, flotando solo a lo largo de las abrasadoras olas, solo quedaba el limo, simpatía. Eso era lo que sentía la princesa de Tristane por su mejor amiga. Siempre había sabido de la habilidad de Louise para la magia, o la falta de ella, pero ni siquiera ella había esperado que la hija menor de la familia Valiere convocara a un humano. ¿Era posible algo así? Estrictamente hablando, el hechizo de invocación simplemente convocó al familiar más adecuado para el mago. En ninguna parte de esa definición se decía que era imposible convocar a otra persona. Pero el hecho es que esto nunca antes había sucedido en la historia. ¿No era eso una prueba de que algo había salido mal con el hechizo de Louise? Cualquier otra contemplación fue interrumpida por la risa estruendosa que brotó tanto de los otros estudiantes como de su familia, quienes componían la mayor parte de la audiencia. La ira llenó a Henrietta. ¿Cómo se atreven a reírse de su amiga? ¿Qué derecho tenían para hacerlo? Malditos sean. Entonces, maldita sea la corona por impedirle apoyar a Louise. Para su crédito, Louise soportó la humillación con una dignidad que Henrietta solo podía envidiar. Ella selló el contrato con un chico muy confundido y salió del escenario para permitir que la siguiente persona convocara a su propio familiar. Y como Louise era la última de las estudiantes, eso significaba que finalmente era el turno de Henrietta de subir al escenario. La princesa se paró de la mesa de la primera fila en la que se sentó con Mazarin y caminó por una alfombra roja adornada con tela de oro con una gracia forjada a través de muchas horas largas y monótonas de práctica. Mientras pasaba junto a los estudiantes que estaban en posición de firmes a un lado del escenario, Henrietta miró a Louise por el rabillo del ojo. Ella dio una breve sonrisa que esperaba fuera alentadora antes de subir al escenario propiamente dicho. Como maga de agua de clase triangular, Henrietta ya tenía una idea aproximada del tipo de familiar que convocaría. Seguramente sería algún tipo de bestia acuática o semiacuática, razón por la cual 4 pares de sirvientes subieron 2 grandes tinas al escenario. Luego se llenó uno de agua dulce, el otro con agua salada. Eran simples precauciones. Si ella convocara a un familiar que no pudiera sobrevivir fuera del agua, entonces esto lo facilitaría hasta que pudiera ser transportado a un entorno más apropiado. Tales casos no eran comunes.
Raro era el momento en que los magos del agua convocaban a un animal totalmente acuático, pero no era inaudito. Su propio abuelo había convocado a un tiburón, que rápidamente murió asfixiado porque no habían tomado las medidas adecuadas de antemano. Desde entonces, había sido la norma que los magos del agua tuvieran un cuerpo de agua del tamaño adecuado a mano para su familiar. Dicho esto, no esperaba convocar a un tiburón. Quería algo más conveniente, incluso si era algo pequeño como una rana. Por otro lado, tampoco podía permitirse convocar a algo tan manso. Porque aunque Mazarin había calificado su participación en este festival como una tradición, no mencionó por qué era tradición. La práctica se remonta a los primeros días de la historia de Tristan. En ese momento, la atmósfera política era particularmente tensa, con muchos nobles descontentos conspirando para derrocar al entonces rey Carlos I. Para estabilizar la situación y prevenir una guerra civil, se había requerido una demostración de fuerza. Por lo tanto, el rey Carlos llamó a los peores de sus detractores a su corte y procedió a convocar a un dragón marino maduro y lo contrató con éxito como su familiar. Si bien esto no había sido suficiente para silenciar completamente a sus críticos y detractores, los calmó. Para convocar a un familiar tan poderoso, el azote de los océanos, se requería una inmensa cantidad de poder y talento personal. Era una prueba de la fuerza del rey Carlos, y era una cosa menos por la que sus enemigos podían atacarlo. Henrietta no sabía si esa historia era cierta o no, pero si lo era, solo podía imaginar la pesadilla de logística de tener que cuidar de la bestia. No solo eran criaturas notoriamente violentas y territoriales, los dragones marinos regularmente se atiborraban con casi la mitad de su peso corporal y necesitaban una gran cantidad de agua para prosperar realmente. Se rumoreaba que el lago detrás del palacio, el más grande del país y uno de los más grandes de todo el continente, era en realidad uno artificial fabricado para albergar al dragón. Al final, eso fue su participación en este festival, una demostración de fuerza. Quizás fue por esa razón que encontró que toda la prueba era francamente molesta. No le importaba presumir del poder que pudiera tener, aunque no podía negar que era importante que lo hiciera, especialmente con su reputación. Henrietta no era una mujer sorda. Sabía exactamente lo que la gente decía de ella. La llamaron la flor de Tristan. La aclamaban como la mujer más bella de todo el país. También sabían que era una princesa débil, y si quería tener un reinado exitoso como reina algún día, entonces, como el rey Carlos, necesitaba cambiar esa forma de pensar aquí y ahora. Necesitaba empezar a ganarse el respeto. Henrietta levantó su cetro de cristal y pronunció las sagradas palabras de hechizo. Se estaba ahogando. Moribundo. El agua quemó su carne y se esforzó por arrastrarlo bajo las olas. No quería morir, pero ¿qué podía hacer? Ya no tenía la energía para moverse, y mucho menos para regenerarse de su estado debilitado. Sin nada más que un poco de tiempo para él, Alex comenzó a pensar en su vida. No su vida. Él mismo tenía solo 3 semanas y casi todo lo había pasado luchando. Luchando por recuperar sus recuerdos, aunque no eran realmente los suyos. Luchando por vengarse. Luchando por obtener una identidad. Luchando por salvar vidas. Tanta lucha. Tantas luchas. Pero había recuerdos de tiempos más pacíficos. David había sido un hombre felizmente casado con 2 hermosos hijos. Con un buen trabajo y excelentes relaciones con sus amigos, colegas y familiares, su futuro había sido brillante. Sus hijos lo adoraban. Su esposa lo amaba. La suya había sido una vida que cualquiera envidiaría. Alexandra era septuagenaria y, aunque ella, como Alex, había estado al borde de la muerte, no había temido. Había encontrado consuelo y fortaleza en sus amigos, su esposo y su fe en Dios. Sus días estuvieron llenos de paz, oración y serena alegría. Sung-won era un estudiante de intercambio que había llegado a Estados Unidos con grandes sueños y ambiciones. Iba a graduarse de la escuela de medicina, convertirse en un médico exitoso y obtener un ingreso lo suficientemente grande para mantener a sus padres ancianos y a su novia en casa, a quienes tenía la intención de proponerle matrimonio una vez que se graduara y comenzara su carrera. Finalmente, después de ahorrar suficiente dinero, se jubilaría y viajaría por el mundo con su esposa y escribiría un libro sobre sus viajes. Incluso Alex Mercer, el verdadero Alex Mercer, tenía al menos algunos recuerdos felices. Sus experimentos científicos fueron uno
Los momentos en que Dana logró alejarlo de dichos experimentos para ir a patinar o ver películas o hacer cualquier otra cosa que hicieran los niños normales de su edad fue otro. Esos recuerdos, junto con cientos de otros, llenaron la mente de Alex. No eran suyos, cierto, y el hecho de que los tuviera era prueba de que había sido él quien asesinó a esas personas, pero aún así se permitió revolcarse en sus recuerdos, para compartir una paz y una alegría que nunca había conocido. ¿Era esto? Se preguntó, ¿cómo era tener la vida de uno ante sus ojos? Maldición. No quería morir. Realmente no deseaba morir. Estaba mal de su parte pensar así cuando había sido responsable de tantas muertes. Quizás, sin embargo, no cambió sus sentimientos. Vivir. Quería vivir. La luz resplandeció como la salida del sol. Con los pequeños órganos sensoriales que le quedaban a Alex, notó la reluciente puerta que apareció ante él. ¿Fue una alucinación? ¿Un espejismo? ¿O era otra cosa? No lo sabía, pero el agua fluía hacia él como si fuera un desagüe abierto, llevando a Alex consigo, a través de él, por él. A su alrededor, la luz se desvaneció. El calor se desvaneció. El sonido se desvaneció. Todo se desvaneció, salvo la conciencia de que estaba cayendo y cayendo y cayendo. Y cuando la luz estalló una vez más, se encontró en tierra firme. Estaba mojado. Eso fue lo primero que pensó Henrietta al ver a su nuevo familiar. Un trozo de limo negro y rojo rojizo empapado de agua de mar. No podía entender qué era exactamente esta cosa y, de hecho, se preguntó si era un animal. De repente, se dio cuenta del silencio ensordecedor que se había apoderado de la atmósfera que la rodeaba. No necesitaba levantar la vista para saber que todos la estaban mirando. Podía sentirlo como una fuerza física. Esto no era lo que tenía la intención de hacer cuando vino aquí este día. Se suponía que debía haber convocado a un familiar decente, uno que pudiera ganarse un respeto silencioso, y hacer sutilezas con algunos de los nobles más importantes del país. Cerca de la parte de atrás de la audiencia, una única risita ahogada resonó como un trueno. Siguieron más, y el rostro de Henrietta se sonrojó de un rosa brillante. ¿Era así como se sentía Loise? Se preguntó. De ser así, tenía que elogiar su fortaleza. Le estaba costando todo lo que tenía para no simplemente huir avergonzada. Desde su posición sobre el hombro de su amo, un cuervo subió al escenario y comenzó a picar la baba. El carroñero había encontrado una comida fácil. Ese fue el detonante. Aunque nadie se atrevió a reír tan abiertamente como lo había hecho con Loise, Henrietta seguía siendo la princesa, tal acción sería suficiente para cobrarles por lese majesté. Risitas y bufidos silenciosos comenzaron a llegar de todas direcciones. Henrietta se tragó un nudo en la garganta y mantuvo la mirada fija en el limo, su familiar y el cuervo picoteándolo. Por eso fue la primera en notar que algo andaba mal. Finos zarcillos de baba se pegaron al pico del cuervo. Gojeó y batió sus alas mientras trataba de alejarse del material ofensivo. Al hacerlo, sus plumas rozaron ligeramente contra su harina. Más zarcillos se adhirieron a los piñones del pájaro como pegamento. Fue entonces cuando el pájaro se dio cuenta de que algo andaba mal y comenzó a graznar alarmado. Luchó más vigorosamente, esforzándose por escapar, pero la baba la tenía fuerte. Lentamente, arrastró a su presa más cerca de su cuerpo principal, la masa informe que ahora parecía temblar de emoción. Henrietta era vagamente consciente de que la risa había cesado mientras ellos, como ella, miraban con fascinación casi horrorizada el acto de depredación que estaba sucediendo justo ante sus ojos. En una parte racional de su mente, la princesa no pudo evitar preguntarse cómo, si es que lo hacía, planeaba el limo consumir a su presa. Por lo que podía decir, no tenía boca. ¿Cómo comería algo aún más grande que él mismo? Esa pregunta fue respondida en poco tiempo. No se comió el cuervo como lo harían otros seres vivos. En cambio, como un enjambre de hormigas, la baba comenzó a trepar por el cuerpo del cuervo una vez que estuvo lo suficientemente cerca. Mientras tanto, el pájaro chillaba implacablemente de pánico. Solo cuando el limo había encerrado perfectamente al pájaro dentro de sí mismo, los sonidos cesaron abruptamente. Por un segundo, el limo se detuvo como un modelo de arcilla del pájaro que había atrapado. Y luego se estremeció y se derrumbó sobre sí mismo, una vez más volviendo a una masa informe. El cuervo se había ido. Pero ahora era diferente. Después de comer, la baba era mucho más grande, al menos tan ancha como la anchura de los hombros de la propia Henrietta. Y el gorgoteo.
Hubo un sonido como el de un estómago hambriento retumbando por el limo, coincidiendo con el burbujeo de su superficie. Todos miraron con la respiración contenida mientras continuaba la reacción. La propia Henrietta se inclinó con curiosidad. Casi se cae hacia atrás con un grito de alarma cuando algo salió de su familiar, casi como si hubiera estado tratando deliberadamente de asustarla. No es que haya tenido éxito. No, claro que no. Una princesa nunca permitió que sus emociones se apoderaran de ella de esa manera, ni siquiera por un instante. Sin embargo, estuvo muy cerca. Henrietta se tomó un segundo para recomponerse con una respiración profunda y luego miró detenidamente la cosa que sobresalía. Para su gran sorpresa y disgusto, era una mano humana. Una mano que se había desollado de la piel y se había quedado con solo carne podrida adherida a los huesos, ciertamente, pero una mano a pesar de todo. Los dedos huesudos chocaron y golpearon el escenario de mármol con un fuerte sonido húmedo. Splunk. Utilizándolo como ancla, se impulsó hacia arriba. Entonces, al igual que una persona que se libera de un charco de agua, un hombre se levantó. Primero vino la cabeza. Como la mano, también estaba podrida y era grotesca. A lo lejos, Henrietta escuchó el sonido de los gritos y algunos nobles más débiles de estómago arrojando los bocadillos que les habían proporcionado antes. Los globos oculares rodaron en las cuencas sin párpados de la criatura limosa mientras su mandíbula se abría y cerraba en una sucesión corta y rápida, emitiendo un estertor de muerte como el silbido de una serpiente mientras tomaba grandes jadeos. Le faltaba la nariz y la piel de las mejillas estaba desgarrada para mostrar el blanco de los huesos debajo. Después de la cabeza vino el cuerpo, si se puede llamar así. Menos que de carne y hueso, un verdadero esqueleto luchó por levantarse. Tan simple como estaba, uno podía ver la clara falta de órganos que tenían todos los seres vivos. Hizo que Henrietta se preguntara si esta cosa estaba realmente viva, aunque racionalmente sabía que debía estarlo. El cuerpo en sí estaba sostenido por un par de piernas delgadas, que amenazaban con ceder ante el paso de la más mínima brisa. Como era de esperar, el esqueleto cayó sobre manos y rodillas. Y fue entonces cuando la criatura, hombre, lo que sea que sorprendió a Henrietta una vez más, comenzó a sanar. La poca carne que quedaba en su forma comenzó a extenderse. Se extendió sobre su estructura esquelética y lo cubrió con una membrana pálida, casi transparente. La carne más gruesa y los nuevos órganos comenzaron a formarse debajo de esta piel hasta que su cuerpo no fue simplemente un esqueleto cubierto de piel, sino un cuerpo humano real. Y luego se detuvo, como si no pudiera continuar más. No fue una recuperación perfecta, cualquiera podía ver eso con solo mirar, pero fue una gran mejora. Donde una vez el hombre antes que ella había sido un simple esqueleto de carne podrida, ahora era un derrochador demacrado. Según todas las apariencias, era un hombre al borde de la muerte por inanición. Su piel estaba tensa a lo largo de su cuerpo, sus rasgos hundidos. Solo la respiración superficial indicaba que todavía estaba vivo, aunque inconsciente. Por un momento, Henrietta se quedó perpleja sobre cómo proceder. Estaba claro que este hombre necesitaba atención médica y rápido. Sin embargo, también era su familiar. Eso significaba que necesitaba sellar el contrato. Pero de alguna manera parecía incorrecto hacerlo a un hombre inconsciente, tal vez incluso moribundo. ¿O fue incluso un hombre? Los hombres, después de todo, no crecen repentinamente del limo. Henrietta miró a Mazarin. Él se dio cuenta y asintió levemente hacia ella. Con un suspiro, Henrietta se arrodilló junto al extraño e inclinó la cabeza sobre la de él. Ella puso sus labios sobre los de él por un momento, pero ese momento fue suficiente. El contrato estaba sellado.